a compartir la reflexión de este día sábado 18 de diciembre. Saludamos a los hermanos que están presentes y a los que nos ven por la pantalla, nos van a ver después en la retransmisión. Saludos a todos ellos también. Quiero compartir una reflexión siguiendo con esta serie que hemos preparado sobre los relatos de la infancia de Jesús. Hemos señalado que la mayoría de los relatos que se mencionan en la infancia de Jesús no son históricos, por una razón muy sencilla, porque los escritores no sabían nada de la infancia del Señor, conocían al Jesús adulto. Dios bendiga a ese perrito que ya quedó grabado, ya no se puede hacer nada. Y vimos que el relato de la concepción virginal no es histórico, ahí hay una idea espiritual que se quiere transmitir, y es que el Espíritu de Dios es el que crea a todos los seres humanos, a Jesús como a todos los seres humanos. Todos somos hijos de Dios, creados por Dios a través de su Espíritu. Vimos también el relato de la estrella de Belén, que también no es histórico, pero quiere enseñar algo, claro, que uno debe vivir siguiendo una estrella, siguiendo un ideal, o debe estar abierto a ver algunas señales que a veces son de Dios, que pretenden enseñarnos algo. La visita a los Reyes Magos nos enseña también que hay que estar siempre buscando a Dios, siempre buscándolo, y que hay que ser generosos con Dios. Eso porque recuerda usted que los Reyes Magos no llegaron con las manos vacías, llegaron y entregaron ofrendas al Señor. Bendito Dios. Bien, hoy veremos un relato que no es muy agradable, pero que es parte de la infancia de Jesús, y es, ahí está en pantalla, la matanza de los niños de Belén, hermanos. Un relato cruel que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, de los versos 1 al 12. Bien. ¿Ustedes se acuerdan o tienen ustedes conocimiento de cómo nace la fiesta de los inocentes? Esta fiesta que se celebra el 28 de diciembre y que en nuestro país se presta para hacer bromas. No sé si bueno, no se celebra mucho, pero en otros países sí se dan bromas muy pesadas. Recuerdo yo cuando se daba el Festival de la Una, y aquí se me cae el carnet, el Festival de la Una, imagínense. Don Enrique Maluenda, recuerdo que un 28 de diciembre, en uno de los programas, anunció que al Festival de Viña venía Michael Jackson. No, sabe que todo el mundo compró esa broma, y era una broma. ¿Cuándo iba a venir ese artista a nuestro país? Ese artista ni siquiera sabía que existía un país que se llamaba Chile. Pero se dan ese tipo de bromas en el Día de los Inocentes. Aunque usted no me crea, esta fiesta del Día de los Inocentes nació de este cruel relato de la Biblia, la matanza de los niños de Belén. No tengo tiempo ahora para explicar cómo es que nace esta fiesta y cómo es que se transforma en una fiesta para hacer bromas. No tengo tiempo ahora porque sería muy largo. Pero esta fiesta, como ya lo dije, nace de este relato tan terrible. El Evangelio de Mateo nos cuenta la matanza de los niños de Belén. Mateo nos cuenta que en el capítulo 2, que cuando Jesús nació se presentaron unos magos y que fueron a preguntarle al rey Herodes dónde está o dónde había nacido el rey de los judíos. Herodes, que se consideraba ser el único rey de Israel, automáticamente cuando escucha que ha nacido otro rey, le entraron estos sentimientos de sospecha y envía a los magos hacia Belén, con el compromiso que después le avisen a él dónde está este nuevo rey que ha nacido. Bendito Dios. Aleluya. Pero los magos, una vez que encuentran a Jesús, en vez de regresar a Jerusalén y avisarle a Herodes, ellos regresan a Oriente por otro camino. Y cuando Herodes se entera que lo han burlado, se enoja terriblemente, se enfureció y envió a sus soldados a matar, escúchenme bien, a matar a todos los niños de Belén hasta los 2 años.
Mire que hay un dato. Eso significa que los Reyes Magos llegaron cuando Jesús no había nacido recién, sino que después de 2 años. Y en el afán de eliminar a todos los niños de Belén, Herodes también pensaba eliminar y asesinar al niño Jesús. Pero el niño Jesús logra salvarse porque José y María huyen a Egipto a buscar refugio. En palabras sencillas, esto es lo que relata el Evangelio de Mateo, que es el único evangelio que menciona este relato tan cruel. Son innumerables los cuadros, las pinturas, las representaciones que muestran este terrible momento de la Biblia, en que los niños son arrebatados de los brazos de sus madres y caen por la espada de los soldados de Herodes. ¿Será posible saber cuántos niños fallecieron o cuántos niños fueron asesinados en esta ocasión? Bueno, algunos historiadores han calculado que aquel día fallecieron 3.000 niños. Según la tradición de una iglesia griega, dice que en realidad fueron 14.000. Otra tradición de una iglesia siria dice que fueron 64.000 muertos. Otros incluso dicen que fueron 144.000 los muertos, asociándolos con los mártires del libro de Apocalipsis. Santo Dios. Pero en realidad, Belén en los días del Señor Jesús era una pequeña aldea, ahí está la imagen, una pequeña aldea que su población no superaba los 800 habitantes o 1.000 habitantes. Y como en aquella época el parto no era en un hospital, era en la casa, la mitad de los niños que nacían fallecían. De modo que los niños que sobrevivían hasta los 2 años no deben haber sido más de 15 o 20 niños de esta pequeña aldea de Belén. Santo Dios. Esta cifra, 15 o 20 niños, se aproxima mejor a la realidad histórica de ese tiempo. Sin embargo, hoy día los estudiosos se preguntan, ¿es este relato una experiencia histórica? Usted me imagino que ya piensa, ¿ocurrió realmente esta matanza de los niños inocentes o los niños de Belén? Bueno, la respuesta no es muy clara. ¿Por qué no es muy clara? Por los antecedentes que tenemos del rey Herodes. Y la historia dice que el rey Herodes era conocido por su carácter cruel y sanguinario. Y sabemos que en su gobierno, mire la imagen, asesinó a varios sospechosos de quitarle el trono, sospechosos, y aunque fueran parientes. Por ejemplo, cuando subió al trono Herodes en el año 37 al trono de Jerusalén, hizo matar a 45 sirvientes del rey anterior. También asesinó a numerosos miembros del Sanedrín, la corte judía. 2 años después ordenó ahogar en una piscina de Jericó a su cuñado Aristóbulo, quien poco antes había sido nombrado por el mismo Herodes como sumo sacerdote. En el año 34 hizo matar a José, su tío, y esposo de su hermana Salomé. 5 años más tarde cometió el delito más grande que puede cometer un hombre casado. Por calumnias inventadas, hizo matar a su propia esposa, Miriam. Otros libros la mencionan como Mariam, pero es la misma mujer, y eran calumnias. Y ocurre que un dato, dicen que Herodes, después que mandó a asesinar a su mujer, envió a sus soldados a matar a su mujer de la cual él estaba profundamente enamorado. Después gritaba por los pasillos de palacio el nombre de su mujer para ver si ésta le contestaba. Santo Dios. Pero sus crímenes no terminaron allí. A los pocos meses de matar a su esposa, mata a su suegra, Alejandra. Bueno, un error lo comete cualquiera, por hermano.
En el año 25 mató a su otro cuñado, Costobar, el nuevo esposo de su hermana Salomé. O sea, su hermana Salomé fue 2 veces viuda. El colmo de su crueldad llegó cuando asesinó a sus 3 hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípatro. O sea, definitivamente Herodes estaba mal. Y cuando ya estaba a punto de morir, esta es la guinda que rebalsa el vaso de la historia del rey Herodes en la época de Jesús. Como él sabía que cuando muriera el pueblo se iba a alegrar, pero él quería que el pueblo llorara, mandó a asesinar a todos los representantes principales de las familias judías apenas él muriera. Y así toda Jerusalén lloró, pero no la muerte de Herodes. Por todo este despliegue de crueldad exhibido por Herodes a lo largo de su gobierno, la idea de haber asesinado a unos cuantos niños de Belén no es tan descabellada. O sea, es probable que haya sido cierto. Santo Dios. Pero hay 2 grandes dificultades que hoy día nos hacen sospechar de la historicidad de este relato. Uno. Y es que resulta extraño que esta terrible matanza de estos niños no figura en ningún documento histórico de la época. Es más, el historiador de esta época, Flavio Josefo, que fue el que escribió casi la vida entera de Herodes, porque lo despreciaba, y escribió todos sus crímenes terribles, él no menciona la matanza de los niños de Belén. Eso ya nos hace sospechar respecto a la historicidad de este relato. Santo Dios. El silencio de Flavio Josefo ha llevado a los estudiosos a pensar que la muerte de estos niños y la posterior huida a Egipto de la familia, José, María y Jesús, no deba tomarse estrictamente histórica. Santo Dios. Pero hay otra razón que nos hace desconfiar de la historicidad de este relato. Y es que los estudiosos han descubierto un sospechoso parecido, mire, entre los episodios de la infancia de Jesús y la infancia de Moisés. Sospechoso parecido. Que al comparar la infancia de Moisés con la infancia de Jesús hay muchas semejanzas. 7 semejanzas. 1. Al nacer Moisés, el rey de Egipto, es decir, el faraón, ordenó matar a todos los niños recién nacidos. Eso sale en Éxodo, capítulo 1, versos 15 al 22. ¿Recuerda ese relato? El faraón dijo, los hebreos se están multiplicando y estos en algún momento se pueden levantar contra Egipto. Entonces vamos a asesinar a todos los varones. No a las mujercitas, todos los varones son asesinados. Y por eso la madre de Moisés, Jocabed, cuando tiene a su pequeño, a los 6 meses lo echa en una canastita al río y usted sabe toda la historia. Santo Dios. Y ocurre que también otro rey judío también ordena matar a todos los niños de Belén. Mateo 2:16. Primera semejanza. Segunda semejanza, la orden del rey de Egipto, del faraón, se debió a la desobediencia de las parteras. Recuerda usted que las parteras hebreas no quisieron avisar del nacimiento de algunos niños, sino que los salvaban, entre ellos a Moisés. Bueno, la orden del rey judío de asesinar a los niños de Belén se debe a la desobediencia de los reyes magos. Hago un paréntesis, hermano. Cada vez que leamos en los evangelios algún relato y el escritor es judío, seguro que ese relato está bañado de otros relatos del Antiguo Testamento. Espero que algún día, cuando volvamos pasado a la pandemia y hagamos el curso de los milagros de Jesús, que lo estoy haciendo ya en Power, para mí fue una sorpresa cuando estudiaba descubrir cómo los milagros están llenos de relatos del Antiguo Testamento. Santo Dios. El problema es que nosotros como creyentes de iglesia leemos la Biblia
en bicicleta, hermano. Pasamos sin considerar este aspecto. Tercera semejanza. Ejecutada la orden del faraón, Moisés salva su vida milagrosamente. Éxodo capítulo 2, versos 2 y 3. Ejecutada la orden del rey Herodes, Jesús también salva milagrosamente. Santo Dios. Es decir, el escritor de Mateo, que no es el discípulo, Padre Santo, sino que es un escritor que se apropia del nombre de Mateo, cuando escribe la infancia de Jesús, no está pensando en Jesús, está pensando en Moisés. Aleluya. 4. Moisés se salva de Egipto y Jesús se salva en Egipto. Mateo 2:14. Quinta semejanza. Luego de un tiempo muere el rey de Egipto, el faraón perseguidor, Éxodo 2:23. Y luego de un tiempo también muere el rey judío que perseguía a Jesús, Mateo 2:19. 6. Sexta semejanza. Entonces Moisés recibe la orden de volver a Egipto porque han muerto los que intentaban matarlo. Éxodo 4:19. Y entonces José de Nazaret recibe la orden de volver de Egipto porque han muerto los que intentaban matar al niño Jesús. Mateo 2:20. Séptima semejanza. Moisés toma a su mujer y a sus 2 hijos y vuelve a Egipto. Éxodo 4:20. José de Nazaret toma al niño y a su madre María y vuelve de Egipto. Mateo 2:21. Estas 7 semejanzas nos hacen sospechar de que no es histórico el relato, sino que es una creación literaria con una intención espiritual. Santo Dios. ¿Por qué los relatos son tan parecidos, la infancia de Moisés y la infancia de Jesús? Bueno, lógicamente ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Mateo escribe a una iglesia judía. Y los judíos, por cultura, por tradición, tenían imágenes de algunos próceres judíos muy venerados. Dijimos la semana pasada que la visita de los Reyes Magos nace de la visita de una reina que visitó a Salomón. Este relato de Moisés también está relacionado con un pasaje, con un personaje del Antiguo Testamento que es Moisés. Ocurre que Mateo compone su evangelio para una comunidad judía, de cultura judía, y sabía que los judíos veneraban grandemente a Moisés, que había sido el salvador del pueblo y el legislador de la ley de la nueva alianza. Ahora bien, Mateo quiere escribir la infancia de Jesús, pero no tiene datos históricos. ¿Qué es lo que hace? Escribe la infancia de Jesús comparándola con la infancia de Moisés. ¿Qué quiere decir Mateo? Que ahora ha llegado un personaje más grande que Moisés, superior al legislador hebreo. Santo Dios. Los judíos veneraban a Moisés. Bueno, Mateo está diciendo, ahora ha nacido un personaje que es superior a Moisés. Mucho más grande que el legislador del desierto. Aleluya. Jesús era el nuevo Moisés. Otro detalle, Moisés recibe los mandamientos en el monte, ¿cierto? Bueno, Jesús cuando sale a predicar, predica el sermón de las bienaventuranzas desde un monte. No, otra comparación. Santo Dios. Ahora bien, no solo Mateo compara la infancia de Jesús con la infancia de Moisés. Mateo hace otra creación literaria. Compara, mire, escúcheme, compara la vida de José de Nazaret con la vida de otro personaje famoso del Antiguo Testamento que también recibía sueños, con José del Génesis. Escúcheme, por favor. ¿Qué características tenía José del Génesis que aparecen en José de Nazaret?
dos características. Primero, el José del Génesis era un especialista en sueños. ¿Sí o no? Sí, amados. Recuerde usted que el muchacho le cuenta a sus hermanos, y ahí hay una imagen, le cuenta a sus hermanos que él tiene sueños donde el sol, la luna y las estrellas se postran delante de él. Y también tiene un sueño donde los 12 manojos de trigo se postran delante de él. Su padre, cuando él le cuenta los sueños a su padre Jacob le da una respuesta violenta, le dice: ¿acaso tu papá y tu mamá y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? El muchacho queda en silencio, pero la historia así ese relato está creado también, pero la historia así lo va a decir. ¡Santo Dios! Ahora, ¿cómo se entera José que tiene que casarse con María? Por un sueño. ¿Cómo se entera José que tiene que huir a Egipto porque quieren matar al niño? Por un sueño. Lo digo o no lo digo, esto va a quedar en YouTube, santo Dios. Pero los sueños, paréntesis, voy a tomar agua para decir esto. Otro poquito mejor. Betsy, querida, ¿puedes traerme más agüita, por favor? En el Antiguo Testamento, cuando no se conocía el funcionamiento de la mente, cuando no se conocía el funcionamiento de la mente, cuando no habían estudios científicos sobre el comportamiento de la mente, es decir, las traumas, las fobias, los temores, todas estas enfermedades que hoy día se conocen, pero en el Antiguo Testamento no se conocían, se pensaba que los sueños eran un medio de revelación de la voluntad de Dios. Pero hoy día, santo Dios, hoy día se sabe que los sueños generalmente no son un medio de revelación. Al contrario, los sueños reflejan situaciones no resueltas de los seres humanos. Asuntos que no hemos podido solucionar y que nos preocupan, afloran en el inconsciente cuando estamos durmiendo, en escenas. Es decir, los sueños muestran sus preocupaciones, sus miedos, sus culpas, los asuntos que usted no ha resuelto y que todavía están pendientes. Los psicólogos llaman a este aspecto, los asuntos no resueltos, los llaman el elefante blanco. Que yo lo encontré genial cuando lo entendí, lo leí. El elefante blanco es una situación que todo el mundo sabe, pero que nadie se atreve a resolver. Entonces nos juntamos 4 o 5 amigos en un lugar y hay un asunto que no queremos conversar. Entonces se dice que hay un elefante blanco que se pasea. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo menciona. Bueno, ese elefante blanco va a asomar cuando estemos durmiendo. Padre Santo, por eso las personas que pierden un familiar, ¿sabe qué pasa cuando duermen? Sueñan con ese familiar. Porque está en su mente, está en su dolor emocional. Padre Santo, bendito Dios. Cierro ese paréntesis de los sueños. Bueno, Mateo coloca a José de Nazaret como un hombre que recibe sueños, que Dios le habla por sueños. Dije un 80%, no desecho esta posibilidad. Mi profesor la desecha completa, yo no. Yo creo que a veces, excepcionalmente, Dios habla a través de sueños. Pero excepcionalmente. Ahora, si usted mañana tiene que ir a votar, no le pida a Dios que le diga en un sueño lo que tiene que hacer. No. Cuando usted crezca en la fe y se convierte en un adulto, usted tiene que tomar decisiones por sentido común. Y no esperar que Dios le dé respuestas. Cierro ese paréntesis. Mire cómo se entiende ahora el relato. Mateo construye la figura de José de Nazaret. Si Mateo no sabía nada de la infancia de Jesús, menos sabía de su padre, José de Nazaret, de modo que le rodea de características de otro personaje del Antiguo Testamento, que es José del Génesis. Santo Dios. ¿Qué otra característica? La primera, los dos reciben mensajes de Dios por sueños.
Otra característica, José del Génesis fue forzadamente llevado a Egipto. ¿Cierto que sí? Cuando lo venden sus hermanos, lo echan en un pozo, vienen los ismaelitas. Bueno, los ismaelitas o los madianitas, no se sabe todavía, lo compraron y lo llevan a Egipto como esclavo. Bueno, José también es llevado, José de Nazaret, forzadamente a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes piensa matar al niño. Bendito Dios. Por lo tanto, Mateo, a la hora de construir la infancia de Jesús, toma estos pasajes, Moisés, la infancia de Moisés, y algunos relatos de José, y se los apropia al niño Jesús y a José de Nazaret. Santo Dios. Pero Mateo, en su relato de la matanza de los niños inocentes y de la huida a Egipto de la familia, no pretendió contar un relato histórico, sino que quiso explicarles a sus hermanos judíos de su iglesia que Jesucristo era el nuevo Moisés, el verdadero enviado por Dios. Santo Dios. Y esto lo dijo a su manera, con estos recursos literarios. Está diciendo Mateo que cuando Jesús era niño, igual que Moisés, fue perseguido. Debió afrontar una peligrosa persecución, igual que Moisés, y que logró salvarse milagrosamente de las manos de un rey asesino, igual que Moisés, y que en esa huida murieron niños inocentemente, igual que Moisés. Esta enseñanza era la que quería transmitir Mateo a sus lectores. Pero ahora yo le pregunto, pero nosotros hoy día, siglo XXI, ¿qué nos enseña todo este relato? Un rey sanguinario, José de Nazaret. ¿Qué nos enseña? Dos enseñanzas. Una, que Herodes es un símbolo de los gobernantes asesinos de la historia. Este rey malvado, en el afán de perpetuarse en el poder, no escatimó eliminar a cualquier posible adversario que intentara reemplazarlo, incluso a su propia familia. Los asesinatos que mencioné de Herodes son completamente históricos, porque están escritos por Flavio Josefo, que no es cristiano. De hecho, él odiaba a los cristianos. Y eso le da más peso histórico. Santo Dios. Estos personajes, Herodes y otros más en la historia, han quedado en la historia precisamente por ser crueles, genocidas, ambiciosos del poder perpetuo. Manipulan las leyes a su favor. Buscan cómplices peligrosos. Otorgan privilegios a sus amigos poderosos y amenazan a todos con tal de no perder nunca su poder ni sus privilegios. Es más, estos reyes asesinos elaboran cuidadosamente dinastías familiares que de tal manera que sus hijos hereden el poder y los privilegios. En este sentido, Herodes es un símbolo del amor al poder. Santo Dios. El amor al poder. Pero hoy día, siglo XXI, en las sociedades modernas y democráticas, se le ha dado a los ciudadanos una herramienta de poder. ¿Cuál? El sufragio, hermanos. ¿Qué es el sufragio? El voto. Es símbolo del poder del hombre libre. Mire, hermano. Y a la vez es un instrumento social para transformar y construir sociedades cada vez más justas y plenas. Padre Santo. Vuelvo a repetir, el momento de hablar es en la urna, con el voto. Ese es el momento de hablar. No ir quebrando semáforos, kioscos, no saqueando, no. Ese es el momento de hablar, manifestando el voto. Bendito Dios. Padre Santo, no tengo tiempo ahora, pero
Solo le llamo a que usted vaya a cumplir con su responsabilidad social y política. Lo voy a decir, Padre Santo. Queda grabado nuevamente. Voy a tomar agüita para decirlo. Existen 3 tipos de votantes. 3 tipos de votantes. A ver, espero que se identifique con uno. 1. El votante que se informa por Facebook. Me voy a sacar los lentes, hermano. Se informa por Facebook. Mire, hermano. Dedica tiempo en sus horas a su celular y lee los comentarios y termina votando por el candidato más popular. Santo Dios. Segundo votante es el votante, mire, que le imponen por quién votar. Generalmente este votante pertenece a una agrupación política o religiosa. Y aquí tenemos que decir que nosotros los cristianos muchas veces votamos por la sugerencia que nos dan en la iglesia o en la corporación. Si la corporación, el obispo, está quedando grabado, lo digo a la pantalla nomás, a veces el obispo da una orden, hermano. Una orden. Todos por este lado. ¡Pum! Y la gente vota. Y existe el tercer votante. El tercer votante es el votante informado. Este se leyó el programa. Este vio los debates, hermano. Se tomó el tiempo de sentarse y ver los debates de la Archi, de Anatel y de los canales de televisión y comparó. Este votante no es egoísta, no está pensando en qué es lo que este candidato me da a mí. No. Está pensando en el prójimo. Es decir, qué es lo que le conviene más al país. Santo Dios. Espero que se identifique con uno de esos. Herodes se mantuvo en el poder gracias al terror y a la ambición. Jesús alcanzó el poder y todavía lo tiene, pero gracias al ejemplo y a la compasión. 2 frases sobre el poder. No hay que envidiar a los hombres que están en la altura, porque ese puede ser un despeñadero también. Recuerde que el que más sube, más fuerte cae. ¿Usted cree que el presidente que tenemos actualmente no se habrá arrepentido de este segundo periodo? Santo Dios. De la que te escapaste, ¿quién postulaba con él? De la que te escapaste, Guille. Se escapó del estallido social y de la pandemia. Santo Dios. De modo que la primera enseñanza que sacamos que Herodes es un símbolo de los que aman el poder. Pero hay otra enseñanza que nos da este relato de la matanza de los niños de Belén. Y es la forma en que Mateo describe a José de Nazaret, el padre de Jesús, que es símbolo y ejemplo de un protector. Póngame atención. En la vereda opuesta de este malvado rey Herodes, vemos en el relato a un noble y modesto carpintero que no duda en esforzarse por buscar siempre la mejor calidad de vida para los suyos. María no necesitaba un ejército. María no necesitaba un rey. ¿Por qué? Porque tenía un esposo. José buscó una posada. José buscó un hogar para su mujer y para su hijo recién nacido. Santo Dios. Mire, no era María la que se levantaba temprano para ir a buscar una posada. No, María estaba acostadita durmiendo. José recorrió el pueblo. Santo Dios. Luego José no cuestiona en obedecer una palabra divina para proteger a su familia de cualquier peligro. José obedecía a Dios. ¿José era un hombre piadoso? Sí.
Santo Dios. Y por último, José no teme abandonarlo todo y armar un largo viaje en busca de un lugar más seguro para él y su familia. Mire, hermano, José es símbolo de todos aquellos que usan el poder, pero para proteger a los indefensos, para defender a los débiles. En la Biblia vemos a José de Nazaret como un hombre temeroso y esforzado, un hombre que no quiso exponer a su mujer, que en el Evangelio de Mateo, cuando se menciona que probablemente María estaba esperando, pero no de él, José, para no exponerla públicamente, la toma por esposa. Mire, hablamos de un hombre, mire, de familia, un hombre que tomó a una mujer y la cuidó y la protegió, y a su pequeño también. Santo Dios. Un hombre de bajo perfil. No se ve a alguien que quiere las luces, que quiere figurar. Muy por el contrario, se ve a un José de Nazaret detrás de las cortinas. ¿Sabe dónde hablaba José? Hablaba en su casa. Santo Dios, un hombre comprometido con su familia, un hombre cuyas mayores aspiraciones eran obedecer a Dios y cuidar a los suyos. José de Nazaret, en el relato de Mateo, se comporta como un modelo de esposo y de padre. Un verdadero superhéroe silencioso. Un hombre que buscaba consejo en Dios. En este sentido, José es un símbolo del poder del amor. Mire el contraste. Herodes es un símbolo del amor al poder. Y José de Nazaret es un símbolo del poder del amor. Bendito Dios. Aleluya. José es un ejemplo para todos aquellos que somos padres de familia. Bendito Dios. Protector, cuidador, sustentador, un superhéroe para la casa. Bendito Dios. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Hasta aquí dejo esta reflexión de este día.